Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo de nuestra sección La Bolsa al Día, en el que, bueno, pues como siempre vamos a ver un poquito la evolución del mercado, dónde merece la pena estar y dónde no. Y hablando precisamente de eso, pues es el gráfico que tienen en pantalla es el del DAX alemán. Antes de, bueno, se han conocido los datos de, bueno, da igual porque ya venían subiendo los futuros antes de conocerse el dato de inflación, ¿no? Y al final la inflación ha sido buena en el sentido de que baja prácticamente un punto desde 7,1 o algo así a 6,1, pero claro, es que estamos hablando de un objetivo que triplica o de una inflación que triplica el objetivo del Banco Central Europeo después de una subida o de subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo durante prácticamente un año. No sé, a mí me da que algo no. Pero bueno, es más que probable que a partir de ahora se empiecen a suceder también los datos macroeconómicos buenos, que no hay inflación, que el mercado laboral es una maravilla, y no hablo solamente de Alemania, que no hay recesión, en fin, un escenario idílico, y es probable que suceda, si eso sucede, sea precisamente el detonante del comienzo de las caídas, como ha sucedido tantas veces en la bolsa, tanto para bien como para mal. Sin ir más lejos, cuando los mercados en 2009 comenzaron a subir como si les fuera la vida en ello, y de hecho en un impulso que aún continúa, bueno, pues no había el más mínimo motivo para pensar que la economía estuviera boyante como para tener ese comportamiento, y sin embargo, ya digo, fue meteórico, y ahí absolutamente todo nos seguía conduciendo poco menos que al Armagedón. Bueno, las bolsas son así, y es cierto que se adelantan a los movimientos de la economía real en alguna temporalidad. Antes se decía 6 meses. Yo creo que eso, y dada la perentoriedad y lo cagaprisas que nos hemos vuelto todos, eso ha cambiado a un plazo inferior, ¿no? Pero en definitiva, aquí tenemos el gráfico del DAX cuando ha abierto esta mañana, que tampoco difiere tanto desde el momento de la apertura. Estaba a un 0,6% de sus máximos históricos. Realmente hay mucho a aprovechar ahora mismo en el mercado alemán, y quien dice en el mercado alemán, dice en el mercado español, ahí lo tenemos, que lleva pues 5 o 6 días a un 2% de sus máximos históricos contando dividendos en la zona de 9.550, si bien es cierto que la zona de los 9.350 se le está resistiendo en precios de cierre, ¿no? Pero es que también en última instancia estamos ahí a un 2%. Entonces, ¿realmente merece la pena estar, yo diría que prácticamente en Europa? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Habrá que tratar de estar allá donde haya tendencia. ¿Esto es una tendencia? Yo creo que no. Por mucho que su lado natural sea el de seguir buscando el máximo, o en el caso del DAX, que eso parece muy evidente, le queda mucho más al Eurostoxx para llegar a esos mismos máximos, y mucho más aún al CAC 40, también muy debilitado, bueno, pues en cierta medida por lo que sucedió con Societe Generale, y sobre todo porque el sector del lujo dejó de tener el comportamiento tan exageradamente alcista que mantenía con anterioridad, ¿no? Bueno, y evidentemente otros factores, ¿no? Pero yo creo que esto debería hacernos descartar el tomar, es decir, la proximidad del DAX, que en definitiva es como dice mi nieta, es el que manda. La proximidad del DAX a sus máximos históricos, yo creo que debería echarnos un poco para atrás a la hora de tomar decisiones de compra en el momento actual. Máxime también en el mercado español, porque el que no puede bajo ningún concepto con resistencias importantes
es el sector bancario europeo. Ahí lo tienen. La zona de 105 es imposible, no puede con ella, ¿no? Por lo tanto, que resulta que sucede y que se va por encima de 105, pues probablemente haya que confiar y mucho en el mercado español. Mientras eso no suceda, por mucho que siga habiendo, a ver, a mí Inditex me sigue gustando mucho. Para comprar, pues probablemente y debido a todo esto que les estoy comentando, para comprar en el momento actual, ¿no? Solaria, pese a la caída de hoy y a que tiene que digerir todo lo sucedido ayer, bueno, pues también me parece una buena opción, no porque lo esté haciendo especialmente bien, sino por el soportazo desde el que está tratando de rebotar. ArcelorMittal no tiene mala pinta. Repsol solo cuando se vaya por encima de 13,70 será una buena opción. Y puede que eso suceda pronto, dado que el crudo está en un soportazo brutal también, ¿no? O sea que eh, puede haber opciones o un Volkswagen en el mercado alemán. Ahí tienen el gráfico de Volkswagen. ¿Por qué? Pues porque después de rebotar por tercera vez desde comienzos de año en la misma zona, en la zona de 114, pues en esta ocasión ha sido capaz de superar la doble resistencia con la que no pudo con la que no podía anteriormente, y está tratando de superar también la media móvil de 200 sesiones. A poco que cierre simplemente como está ahora, en el entorno de 130 o 131, claro que tiene buena pinta. Pero insisto, vamos a entrar en cualquier título cuando el DAX está a esa distancia de esos máximos históricos. Pues a mí me echa un poco para atrás, por mucho que, a ver, este puede evolucionar de manera autónoma porque fíjense el guantazo que trae en el largo plazo. Por lo tanto, puede evolucionar de manera autónoma independientemente de que sea lo que haga el DAX, ¿no? Pero, pero yo creo que en el mercado europeo hay muy poco a aprovechar en el momento actual, donde sí lo hay, sin ninguna duda, es en los índices americanos. Vamos a ver qué sucede hoy tras conocer el resultado o los datos de inflación a las 2:30 de la tarde, pero independientemente de eso, se maneja una horquilla entre 4,8 y 4,1%. Si sale 4,8 el mercado caerá, si sale 4,1 pues el mercado subirá, y si sale algo intermedio pues no hará gran cosa, pero seguirá con la inercia actual. ¿Cuál es la inercia actual? Alcista, sin ninguna duda. Aquí tienen el gráfico del Nasdaq 100 ya confirmado y muy bien por encima del 0,618% de Fibonacci y de la caída desde máximos históricos. Por lo tanto, tiene el camino abierto para, una vez que ya ha entrado en terreno de neutralidad en el largo plazo, ya no es un índice corrigiendo a una caída, ¿no? Ya es un índice en terreno neutral en el largo plazo, ¿no? Por lo tanto, su siguiente objetivo debiera ser la resistencia que plantea en el entorno de 15.300. Pero es que ese mismo movimiento corregido y aumentado es el que está haciendo el de semiconductores de Filadelfia, y que ayer en precios de cierre tuvo el mejor precio de cierre desde concretamente pues enero del año pasado. O sea que, y desde el nivel actual, pues le quedaría como un 11% para llegar a sus máximos históricos. El SP 500 confirmando por encima de la resistencia en 4.330 o 4.320. Se puede decir que en 4.338 que cerró ayer reúne los filtros suficientes, tanto temporal como porcentual, como para dar por válida la ruptura. Yo diría que aún no, pero solo un precio de cierre más, un poco por encima del nivel actual, a mi entender, sí. Y entraría en el mismo contexto que el Nasdaq 100 y que el de semiconductores de Filadelfia. Y el Dow Jones, pues, luchando con la resistencia que plantea la directriz bajista, pero bueno, es una directriz bajista que ha venido moviéndose por cuanto se han venido consiguiendo máximos y mínimos relativos, en fin, no es demasiado importante. La franja importante como resistencia es 34.250,
34.590. Bueno, pues esa es la franja de resistencia. Pero este ya hace mucho tiempo, por supuesto, que entró, se fue por encima del 0,618 de toda la caída desde máximos históricos. Solo faltaba uno por sumarse a la fiesta, era el Russell 2000, y hombre, está muy lejos, evidentemente, de los niveles eh, comparables en el resto de índices americanos, porque todos los demás índices americanos están por aquí, por esta zona, por encima del 0,618 de toda la caída, ¿no? Por esta zona. Y fíjense dónde está. Pero no es menos cierto que lo que ha recorrido en 4 o 5 jornadas es brutal. Y si empieza a consolidar por encima de 1915, incluso se convierte en un buen eh, subyacente para entrar comprando, ¿no? En cuanto a títulos en concreto, si es que con alguna variación siguen siendo lo mismo de siempre. Hombre, yo ya pondría muy en cuarentena pues a Apple, Microsoft, Nvidia, esos tres sobre todo, pero no porque lo estén haciendo mal, ni mucho menos, sino porque ya están Nvidia muy por encima de sus máximos históricos y da un poco de yuyu, ¿no? Apple porque está justo en sus máximos históricos. Y a Microsoft le queda pues un 3 o algo así para llegar a sus máximos históricos. Así que yo creo que mejor no yo habiendo como hay otras opciones tan válidas, pero con un recorrido potencial superior. Casos de los que venimos comentando desde hace tiempo, ¿no? Amazon, Meta, Netflix, Qualcomm, que es uno del que también hemos hablado, Intel por encima de 34 tendrá una pinta enorme. Hablábamos hace pues más de 2 semanas de Carnival, ahora hay que ponerlo en cuarentena después de la subida de casi un 15% de ayer. Zscaler, que también hemos comentado en bastantes ocasiones, el propio Tesla tiene una pinta técnica enorme. Pese a todo lo que ha subido Palantir, y yo incluiría también aquí a Adobe, que tiene muy buena pinta. Ahora, aquí evidentemente lo que hay que saber gestionar es tanto el riesgo como hacer una buena gestión monetaria, ¿no? Después de tantas subidas continuadas y en función de lo que suceda hoy tras conocer el dato de inflación, pues hombre, tampoco pasaría nada si los mercados se toman un descanso. Claro, tomarse un descanso en este tipo de títulos, pues a lo mejor significa una caída en 2 o 3 días de un 8% que se nos lleva por delante el stop loss. Así que mucho cuidado con los stops iniciales, pero sobre todo que ello vaya acompañado con una buena gestión monetaria, eh, utilizando al principio solamente la tercera parte o la mitad de lo que tuviéramos pensado destinar para permitirnos un stop superior. De la misma manera que puede no ser una mala idea dada la proximidad del DAX a sus máximos históricos y que el Nasdaq ha entrado en un terreno en el que se puede ir a donde le dé la gana, no pasaría nada por cuadrar una estrategia de pares largos en el Nasdaq 100, cortos en el DAX. Incluso yo diría que aquí ni siquiera haría falta cubrir la divisa. Por cuanto lo que tenemos comprado sería el dólar, yo creo que el euro dólar seguirá cayendo, pese al rebote de ayer y de hoy. Así que nada, poco más. Espero no haberles liado demasiado y que tengan una feliz semana. Venga, saludos.